Para muchos, Manuel era solo un viejo viviendo entre silencios, pero el día en que encontró otro de esos regalos anónimos en su puerta, algo en el aire cambió, como si el pasado hubiera despertado de golpe, y lo que ese pequeño paquete estaba a punto de revelar no era un recuerdo, sino una verdad que él jamás imaginó enfrentar. La casa de Manuel, el anciano protagonista, estaba envuelta en una neblina de silencio, como si el tiempo hubiera decidido descansar allí, sin prisa por avanzar. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. La casa no era grande, pero tenía lo suficiente para él. Una sala de estar sencilla, una cocina que rara vez se usaba y un pequeño cuarto donde pasaba la mayor parte de su tiempo. El sofá, desgastado por las décadas, siempre estaba ordenado, pero nunca se veía a nadie sentado en él. Las paredes, que alguna vez fueron coloridas, ahora exhalaban un tono grisáceo, y el reloj colgado parecía ser el único marcador del tiempo que aún tenía sentido. Cada tic-tac sonaba más como un lamento que como una simple cuenta de los minutos. Manuel, un hombre de 75 años, viudo desde hacía casi 2 décadas, llevaba una vida monótona y sin grandes variaciones. Sus pasos eran lentos, calculados, como si siempre estuviera en busca de un momento de tranquilidad, o quizá de una distracción que nunca llegaba. Pasaba los días sentado cerca de la ventana, observando el movimiento de la calle, pero sin involucrarse con las personas que pasaban. El tiempo parecía haberse congelado alrededor de su existencia. Se alimentaba de recuerdos que, por más reconfortantes que fueran, también lo ataban al pasado, alejándolo cada vez más de una realidad que parecía distanciarse día tras día. La soledad era su compañera constante. El desayuno, la única comida del día que aún lograba disfrutar con cierta regularidad, lo tomaba en silencio. El periódico, que hojeaba sin mucha intención, ya no traía las noticias que solían interesarle. Todo se estaba volviendo cada vez más irrelevante. Guardaba sus pensamientos para sí mismo, como si el mundo se hubiera convertido en un lugar en el que él ya no tenía un papel que desempeñar. Había, sin embargo, un misterio que lo perseguía desde hacía algunos años. Todos los años, en la misma fecha, encontraba un pequeño regalo dejado en la puerta de su casa. El paquete siempre era sencillo, con un lazo discreto, pero nunca había una tarjeta o algún tipo de identificación. La primera vez que sucedió, pensó que se trataba de un error. Después empezó a parecerle extraño, y con el tiempo el regalo se volvió una tradición, aunque nunca supo quién lo dejaba ni por qué. Lo que más lo intrigaba era que el presente aparecía en un día específico, pero que él no lograba reconocer como especial. No era su cumpleaños, ni el de su esposa, ni el día de su boda. Solo era un día común, marcado por un pequeño gesto anónimo que se repetía año tras año. Esos regalos no eran extravagantes. A veces era un libro antiguo, una flor seca o incluso un pequeño objeto decorativo. Cada uno de ellos le hacía recordar momentos de su juventud, de su vida con Elena, su esposa fallecida, y de los tiempos en que el futuro aún parecía estar lleno de posibilidades. Pero ahora, con el peso de la edad y de la soledad, no sabía qué pensar. Aquellos regalos eran como ecos del pasado, y se preguntaba si algún día descubriría el motivo de tantos gestos silenciosos. Lo que más lo inquietaba era la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía algo sobre su vida que él mismo ya no recordaba con claridad. Empezaba a preguntarse si esos regalos eran solo una forma de intentar llenarlo de algo que él ya había perdido hacía mucho tiempo: la conexión con el mundo. Las noches se volvían aún más solitarias, y los días, aunque soleados, parecían oscurecer más rápido de lo que él podía percibir. Cada paso dentro de su casa resonaba de manera distinta,
como si las paredes comenzaran a absorber su existencia. La rutina de su vida, marcada por el vacío, parecía estar a punto de ser interrumpida de forma inesperada. Algo estaba por suceder, y él empezaba a sentir que quizá ese día sería el comienzo de un cambio que no podría evitar. Al mirar por la ventana, observando la calle vacía, Manuel no sabía bien qué lo esperaba. Pero, en ese instante, el misterio de los regalos anónimos parecía volverse más importante que cualquier otra cosa. Alguna memoria, algún acontecimiento del pasado, estaba a punto de despertar, y él lo sentía con una intensidad que lo incomodaba. Sentía que la respuesta estaba justo ahí, al alcance de los dedos, pero que el tiempo, como siempre, se estaba convirtiendo en un obstáculo. La brisa suave que entraba por la ventana trajo consigo el sonido distante de voces, risas y ruidos de la vida que seguía afuera. Manuel cerró los ojos por un instante, intentando conectarse con ese mundo exterior, pero enseguida apartó el pensamiento. Sabía que, por más que intentara, nunca sería parte de ese movimiento. Su lugar, él lo sabía, estaba allí, en esa casa solitaria, con los ecos del pasado y los pequeños regalos que llegaban cada año, como si fueran fragmentos de una historia olvidada, esperando a ser contada. El misterio de los regalos aún lo inquietaba. Pero más que eso, sabía que lo que fuera que estuviera ocurriendo ya no podría ignorarlo. Algo estaba por cambiar, y el tiempo, que siempre había sido tan constante para él, ahora parecía apresurado, urgente. El siguiente año, como siempre, Manuel despertó al amanecer, pero esa mañana fue diferente. La primera cosa que notó al abrir los ojos fue la luz del sol filtrándose por las cortinas de su habitación, bañando todo en una calidez suave que le recordaba a los días más brillantes de su juventud. Sintió, por un momento, que algo en el aire había cambiado. Algo, en su interior, le decía que el día sería diferente. No sabía cómo, pero la familiar sensación de vacío que lo acompañaba siempre parecía menos presente esa mañana. Se levantó de la cama con lentitud, como siempre, y mientras se dirigía al baño, sus pasos resonaban en la casa vacía. La rutina era su amiga, su aliada. El agua fría del grifo lo despertó un poco más, aunque su rostro reflejaba la misma expresión cansada de siempre. Los años lo habían marcado en más de un sentido, pero aún así, algo dentro de él seguía buscando esa chispa de vida que alguna vez le dio significado a su existencia. Al salir del baño, algo inesperado captó su atención. Frente a su puerta, en el umbral, había un paquete pequeño, envuelto de manera sencilla con un lazo rojo atado con precisión. No había tarjeta, ni nada que lo identificara. Simplemente estaba allí, como siempre. Manuel se agachó con la misma lentitud de siempre, pero esta vez sintió algo diferente, una sensación de anticipación que lo sorprendió. ¿Por qué, después de tantos años, los regalos seguían apareciendo? ¿Quién los dejaba? ¿Y por qué? Preguntas que aún no tenía respuesta, pero que lo llenaban de una curiosidad que nunca antes había experimentado de esta manera. Tomó el paquete con manos temblorosas y lo llevó a la mesa del comedor, donde acostumbraba tomar su desayuno. Se sentó y, con el mismo cuidado de siempre, desató el lazo. El paquete contenía un viejo libro, no cualquier libro, sino uno que Manuel había leído en su juventud, cuando su vida aún estaba llena de sueños y expectativas. El título, algo desvaído por el paso del tiempo, decía La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, un libro que había leído junto a Elena, su esposa, en una época en que todo parecía posible. Lo había leído en su juventud con ella, en tardes largas de verano, cuando compartían risas y reflexiones sobre la vida. Recuerdos tan vívidos que lo invadieron en ese momento, como si el tiempo hubiera retrocedido.
Aquel libro, que había sido parte de tantos momentos felices, ahora estaba frente a él como un regalo de alguien que sabía de su vida, de su amor por la lectura, de la importancia de aquellos días. Un nudo se formó en su garganta al sostenerlo. Lo abrió con delicadeza, esperando encontrar algo escrito en sus páginas. Pero nada, solo las palabras del libro, y en el margen una pequeña anotación, escrita con una caligrafía delicada, como si alguien hubiera querido asegurarse de que lo leyera. Nunca olvides que los recuerdos más felices están guardados en el corazón, y si alguna vez los necesitas, los encontrarás. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Estaba claro que el misterioso regalo, aquel libro tan particular, había sido pensado para él. Y de nuevo, como tantas veces antes, Manuel se vio arrastrado por una corriente de pensamientos y emociones que lo conectaron con su pasado. Aquel regalo no solo era un objeto, sino una invitación a regresar a aquellos momentos de su vida en los que el amor, la alegría y la esperanza dominaban. Era una carta silenciosa que lo invitaba a recordar, a revivir lo que él había creído perdido. Las imágenes vinieron a su mente con claridad. Elena, sentada junto a él, sus risas mezcladas con las de sus amigos, las tardes interminables de verano en su pequeña casa en el campo. Recordaba cómo ella solía leerle pasajes del libro y cómo esos momentos se convertían en recuerdos agridulces con el paso del tiempo. Manuel, con el corazón latiendo más rápido, se permitió sumergirse en aquellos recuerdos. A veces, al cerrar los ojos, podía escuchar la voz suave de Elena, como si aún estuviera a su lado. Pero también sabía que esos momentos eran irrecuperables. Elena ya no estaba allí, y aunque el libro lo conectaba con el pasado, la tristeza de saber que no podía volver atrás lo inundaba con fuerza. En los días siguientes, los regalos continuaron. Un viejo casete con una canción que él y Elena solían escuchar juntos en su juventud. Una pluma antigua que le había pertenecido a su padre, un pequeño adorno de cerámica que lo hacía recordar los viajes que habían hecho a la playa. Cada objeto lo hacía viajar en el tiempo, cada regalo era como un eco del pasado que se colaba en su presente silencioso. En cada uno de esos regalos, Manuel comenzó a sospechar que el misterioso ser que los dejaba conocía demasiado sobre su vida. ¿Cómo alguien podía saber qué significaban para él esos objetos? ¿Cómo sabían que esos recuerdos específicos lo harían sentir tanto? La sospecha se convirtió en una obsesión. No podía entender cómo todo eso había comenzado. La posibilidad de que alguien, incluso en la distancia del tiempo, todavía se preocupaba por él lo desconcertaba, pero al mismo tiempo lo conmovía profundamente. El anciano, sentado en su sillón junto a la ventana, dejó escapar un suspiro profundo. Ya no podía negar que algo estaba sucediendo, algo más allá de su entendimiento. Esos regalos anónimos, tan simples pero tan poderosos, lo habían sacado de su rutina solitaria, obligándolo a enfrentar algo dentro de sí mismo que había permanecido enterrado durante tanto tiempo. ¿Quién estaba enviando estos regalos? ¿Qué significaban realmente para él? Y lo más importante, ¿por qué ahora? A medida que pasaban los días, los recuerdos continuaban invadiendo su mente, cada uno más intenso que el anterior. El misterio de los regalos seguía sin resolverse, pero Manuel no podía evitar sentirse extraño, como si algo estuviese prestes a ser revelado. Algo del pasado que él mismo había guardado en silencio estaba prestes a despertar. Pasaron los días, y aunque Manuel se sentía más inquieto que nunca, la rutina seguía marcando el paso del tiempo. Cada mañana, al despertar, una sensación nueva lo envolvía, como si algo estuviera a punto de ocurrir, pero él no sabía qué. La casa,
que antes había sido su refugio y su prisión, ahora parecía estar llena de un aire diferente, un aire que, por un lado, lo reconfortaba, pero por otro, lo perturbaba profundamente. Cada vez que encontraba un nuevo regalo, ya no lo dejaba sin pensar. El libro, el casete, la pluma, el adorno de cerámica, cada uno de esos objetos lo llevaba a un rincón olvidado de su memoria, a un tiempo que ya parecía lejano, pero al mismo tiempo tan cercano. Parecía como si, a través de esos pequeños gestos, el pasado regresara a él, como un eco que nunca se había ido. Sin embargo, había algo que seguía sin encajar: la fecha. El regalo siempre llegaba en el mismo día, todos los años, sin falta. Una fecha que Manuel no lograba comprender. No era su cumpleaños, no era el aniversario de su boda, no era Navidad, no era ningún día significativo en su vida, o al menos eso pensaba él. Y sin embargo, el regalo llegaba puntual, cada año, en el mismo día. Por más que trataba de recordar qué podía significar, algo en su interior le decía que esa fecha tenía que ver con algo que había olvidado, algo que, por algún motivo, había quedado perdido en su memoria. El viejo reloj de pared, que siempre había sido su único compañero fiel, marcó las horas de la tarde de manera implacable. El sonido del tic-tac, que alguna vez fue reconfortante, ahora se sentía como una constante presión en su cabeza. Había días en los que pensaba que, si pudiera tan solo recordar, si pudiera entender qué significaba esa fecha, todo tendría sentido. El vacío de la soledad, de la rutina, de la espera, desaparecería. Un día, mientras Manuel se encontraba en la pequeña cocina tomando su café, algo hizo clic en su mente. Una chispa, una intuición. Se levantó de inmediato, dejando la taza sobre la mesa, y fue a la sala. Caminó con prisa hacia el escritorio donde guardaba todos los objetos y papeles viejos. Entre ellos había una caja que había permanecido guardada durante muchos años. Era una caja de madera antigua que contenía cartas, fotos y recuerdos de su juventud. Abrió la caja y comenzó a revisar cada cosa con cuidado. Fotos de él y Elena, cartas que se enviaban cuando estaban separados, boletos de cine de aquella primera película que vieron juntos, e incluso entradas para conciertos que asistieron en su ciudad natal. Pero en lo más profundo de la caja encontró algo que lo hizo detenerse. Un calendario, viejo y amarillento por el paso del tiempo, con una fecha subrayada en rojo. La fecha, esa misma fecha que le había inquietado durante tanto tiempo. El 17 de septiembre. Manuel observó la fecha con los ojos entrecerrados, como si finalmente todo tuviera sentido. Recordó de repente un momento, un evento específico que había ocurrido en esa misma fecha. Era un día que había decidido, inconscientemente, enterrar en lo más profundo de su memoria. Un día que, aunque lo había vivido, había preferido olvidar. Fue el día en que, siendo joven, ayudó a una madre y a su hija a escapar de una situación desesperada. Aquel día, en una calle oscura, en la que la lluvia caía a cántaros, se cruzó con ellas. La madre, visiblemente aterrada, le pidió ayuda. No tenía a dónde ir. Ella y su hija estaban siendo perseguidas por algo que no comprendía, pero la urgencia de la situación había despertado en él un instinto protector. Aquel día, Manuel las ayudó a encontrar refugio, las llevó a su casa, les dio comida, les ofreció lo que podía. Nunca volvió a verlas. La madre, agradecida pero temerosa, se fue con su hija sin dejar rastro. Fue un acto de bondad, simple, pero en ese momento crucial, Manuel sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, nunca se enteró de qué había pasado con ellas. Pensó que era solo una parte más de su vida, un día cualquiera, un gesto de humanidad. Pero ahora, con la fecha del 17 de septiembre marcada en el calendario, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar.
Era posible que esa madre, esa hija, estuvieran de alguna manera relacionadas con los regalos anónimos. Podría ser que todo lo que había ocurrido en aquel día, todo lo que él había intentado olvidar, estuviera regresando a su vida a través de esos pequeños obsequios. Manuel se quedó mirando la fecha, con la sensación de que algo más profundo, algo que estaba enterrado en su pasado, estaba esperando ser desvelado. Las preguntas seguían llegando, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que una parte de su vida que había estado en la sombra durante tantos años, estaba a punto de ser revelada. El peso de la revelación lo dejó en silencio. La sensación de que algo grande estaba por descubrirse lo invadió, pero también había algo de miedo en su corazón. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quiénes eran realmente esas personas que lo habían marcado de esta manera? Con el calendario en las manos, Manuel miró una vez más la fecha subrayada y por primera vez en años sintió que algo que había estado dormido en su interior, comenzaba a despertar. El sol ya había comenzado a descender en el horizonte, tiñendo la casa con los últimos vestigios de su luz dorada, cuando Manuel sintió una sensación extraña en su pecho. El calendario, con la fecha subrayada en rojo, seguía en sus manos, pero ahora tenía una inquietud nueva, algo diferente, algo que no había sentido antes. Esa fecha, ese 17 de septiembre, parecía estar a punto de cobrar un nuevo significado para él, y no podía evitar que una ansiedad desconocida comenzara a crecer en su interior. El misterio de los regalos anónimos, el pasado que lo había marcado, todo estaba convergiendo en ese momento, pero algo aún no encajaba. Este año, algo se sentía extraño. El regalo que esperaba con cierta rutina y resignación no había llegado. En la mañana, al despertar, no lo encontró en su puerta como siempre ocurría. No había paquete, ni lazo rojo, ni sorpresa silenciosa esperando ser descubierta. Al principio pensó que era solo un retraso, tal vez algún cambio en la costumbre del misterioso donante, pero a medida que el día avanzaba, una incomodidad comenzó a crecer en su pecho. Estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro de la casa, mirando la puerta de vez en cuando, como si esperara que el regalo apareciera de un momento a otro. Pero el tiempo pasaba, y la sensación de ausencia se hacía más presente. Era tarde, casi al anochecer, cuando Manuel decidió caminar por su casa, intentando calmar la ansiedad que lo embargaba. La casa, que antes parecía tan silenciosa y calmada, ahora parecía gritar en sus oídos, como si esperara algo que él mismo no podía entender completamente. El sonido de sus pasos por los pisos de madera resonaba como un eco distante, y a cada vuelta que daba en la pequeña sala de estar, sentía que su corazón latía más rápido, como si algún acontecimiento trascendental estuviera a punto de suceder. Al caer la noche, cuando la oscuridad envolvía por completo su hogar y la luz cálida de la lámpara de la mesa de comedor era la única fuente de luz, Manuel se sentó frente a la ventana, mirando el vacío de la calle. Pensó que quizás los años de rutina lo habían hecho demasiado dependiente de esa pequeña sorpresa anual, que ahora sentía como una necesidad. La vida parecía haberse detenido para él. Sin el regalo, sentía que el aire se volvía denso, como si algo importante faltara. De repente, un suave sonido rompió el silencio. Un leve golpe en la puerta, tan sutil que al principio pensó que solo era su imaginación. Pero cuando volvió a escucharlo, la ansiedad que lo había invadido durante el día se transformó en una creciente urgencia. Se levantó de un salto y con pasos rápidos cruzó la sala hasta la puerta. Su mano temblorosa tocó el picaporte y por un momento la incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué encontraría detrás de esa puerta? Al abrirla, vio algo que lo hizo detenerse por un momento. Un paquete, como siempre, estaba allí, en el umbral,
esperando ser descubierto. Pero esta vez, junto a él, había un sobre. No era un sobre cualquiera. Era un sobre envejecido, de un tono beige, que parecía haber viajado por el tiempo de alguna manera. El sobre, sin embargo, no tenía nada escrito en su exterior, ningún nombre, ningún saludo. Solo la sensación de que algo importante estaba por revelarse. Manuel sintió una punzada en el pecho. Sabía que algo diferente estaba ocurriendo, y el sobre, que nunca antes había acompañado los regalos, era la señal de que este año, finalmente, el misterio que lo había acompañado durante tanto tiempo iba a ser resuelto. Sintió cómo el peso del sobre en sus manos aumentaba la tensión en su interior. Era un presagio, un indicio de que lo que había estado oculto, lo que había sido guardado en las sombras durante tantos años, estaba a punto de salir a la luz. Respiró profundamente y con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro de él encontró una foto antigua. La imagen mostraba a un joven Manuel, sonriente, con el rostro lleno de una vitalidad que él mismo ya no reconocía. Estaba de pie junto a una mujer a quien apenas podía identificar. La mujer lo miraba con una expresión de agradecimiento, pero también de tristeza, como si el destino los hubiera unido en un momento crucial de sus vidas. El verso de la foto contenía una frase escrita a mano, con una caligrafía que Manuel no reconoció de inmediato. Ella nunca olvidó lo que hiciste por nosotras. Manuel se quedó inmóvil mirando la foto. Su mente comenzó a correr, buscando una conexión, tratando de encontrar una explicación. Reconoció el lugar donde fue tomada la foto, un parque cercano, aquel donde, tantos años atrás, ayudó a una madre joven y su hija, que estaban perdidas y sin esperanza. Recordó la mirada agradecida de la madre, el peso de la desesperación en sus ojos, y cómo había decidido intervenir para ayudarlas. La sensación de haber hecho lo correcto se mantuvo con él durante años, pero nunca imaginó que aquel acto de bondad tendría consecuencias tan profundas. Con la foto en sus manos, Manuel sintió una oleada de confusión y emoción. La frase escrita al dorso lo dejó aún más perturbado. ¿Quién había enviado este regalo? ¿Cómo sabían de ese momento? ¿Y por qué lo traían de vuelta ahora, después de tanto tiempo? La mujer de la foto era la misma que había ayudado tantos años atrás. El misterioso vínculo que lo conectaba con esos recuerdos se volvía más palpable. Algo dentro de él sabía que la historia que acababa de revivir no solo era parte de su pasado, sino también la clave para entender lo que había estado ocurriendo durante todos esos años. Manuel, con la foto en mano, cerró los ojos y se permitió respirar profundamente. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo había despertado en su corazón, y lo que sea que estuviera por venir, no sería fácil de enfrentar. El misterio del regalo, de la mujer y su hija, estaba prestes a ser desvelado, y el pasado, que había permanecido oculto tanto tiempo, estaba regresando para recordarle que nunca estuvo tan solo como pensaba. La noche avanzaba lentamente mientras Manuel permanecía en pie junto a la mesa, la foto antigua aún en sus manos. La luz de la lámpara, ahora parpadeando débilmente, parecía no ser suficiente para disipar la oscuridad que se había instalado en su mente. Sentado en la silla frente a la mesa, observaba la imagen con una mezcla de confusión y una creciente sensación de incomodidad. La mujer de la foto lo miraba con una expresión que parecía haber sido congelada en el tiempo. Una mezcla de gratitud y melancolía que parecía dirigirse directamente a él, como si hablara sin palabras. Pero por más que la miraba, por más que intentaba recordar quién era, algo seguía evadiéndolo, como si el rostro de esa mujer hubiera quedado atrapado en un rincón olvidado de su memoria. Era extraño, muy extraño. Los recuerdos de ese día, tan vívidos en su mente, se mezclaban con una niebla confusa.
Recordaba a la madre y a la hija, sí. Recordaba cómo las había ayudado, las había recibido en su casa, les había dado cobijo por una noche. Pero el rostro de la mujer en la foto, a pesar de ser familiar, no terminaba de encajar en su memoria. ¿Por qué no podía recordarla con claridad? Con un suspiro de frustración, Manuel dejó la foto sobre la mesa y comenzó a caminar por la casa. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos. Cada rincón parecía estar impregnado de recuerdos perdidos, y esa sensación, más que cualquier otra cosa, lo estaba atormentando. Pero ahora, con la foto y la frase escrita en el reverso, algo en su interior le decía que estaba cerca de una revelación, cerca de algo que nunca imaginó que podría suceder. Decidió entonces que debía investigar. Por primera vez en años, se dio cuenta de que algo lo movía hacia adelante, de que algo le decía que debía seguir buscando respuestas. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué este regalo, este contacto, parecía tener tanto peso en su vida? Al día siguiente, Manuel salió de su casa por primera vez en mucho tiempo. La calle frente a su hogar parecía más viva que nunca, pero para él cada paso se sentía como una caminata hacia lo desconocido. Decidió empezar por el parque donde todo había sucedido, el lugar donde había conocido a la mujer y a su hija. Quizás allí, entre las sombras del pasado, pudiera encontrar algo más que lo ayudara a comprender la conexión con la foto. Al llegar al parque, el ambiente parecía inmutable, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Los árboles que antes parecían tan jóvenes, ahora se alzaban imponentes, con sus ramas fuertes cubriendo el cielo, y el sonido lejano de los niños jugando en el fondo se mezclaba con el canto de los pájaros. Pero, para Manuel, todo eso parecía irrelevante. Lo único que importaba era lo que podría encontrar allí, lo que podía descubrir sobre la mujer y su hija. Caminó lentamente, observando cada rincón con detenimiento. No recordaba el lugar con tanta precisión, pero de alguna manera sabía que algo lo conectaba con ese parque, con ese banco donde se sentó con la madre y la hija aquella tarde lluviosa. Se detuvo frente a un banco de madera, justo al lado del sendero donde las había visto por primera vez. Los recuerdos se arremolinaban en su mente, nítidos y borrosos al mismo tiempo. Podía ver a la madre, su rostro lleno de angustia, y a la hija, tan pequeña, tan frágil, aferrada a su lado. Pasaron algunos minutos, quizás horas, mientras Manuel se sumía en sus recuerdos. Entonces, un hombre que pasaba cerca se acercó a él, curioso por verlo tan absorto en su observación. «¿Busca algo, señor?», le preguntó el hombre, que parecía ser un vecino de la zona. Manuel lo miró por un momento, reconociendo en su rostro a alguien que tal vez podría tener alguna respuesta. «Hace muchos años ayudé a una madre y a su hija. Estuvieron aquí, en este parque, en una tarde lluviosa. ¿Sabe algo sobre ellas?». El hombre lo miró con algo de sorpresa y luego, al parecer reconociendo la seriedad en la pregunta de Manuel, comenzó a pensar. Recuerdo a esa mujer. Era una madre joven, sí. Solía caminar con su hija por aquí, siempre con cara preocupada. Vivían cerca, en una casa al final de la calle. Después de un tiempo ya no las vi más. Me imagino que se mudaron. Pero sí, claro, recuerdo haberlas visto varias veces. Manuel sintió una mezcla de alivio y frustración. Al menos había confirmado que la madre y la hija habían sido reales, que no era producto de su imaginación o de un recuerdo distorsionado por el paso de los años. Sin embargo, la información que le dio el hombre no era suficiente. Necesitaba saber más, necesitaba entender quiénes eran realmente y qué los había llevado a necesitar su ayuda. ¿Sabía usted algo más sobre ellas? ¿De dónde venían?, preguntó con urgencia. El hombre pensó un momento, luego se inclinó hacia Manuel y, en voz baja, le dijo, la
La mujer se llamaba Marta, era muy reservada, pero siempre hablaba con gratitud por la ayuda que le brindaron. La hija se llamaba Elisa. Ella era muy pequeña, quizás de unos 4 o 5 años, pero nunca la vi sin su madre. Después de un tiempo, Marta desapareció y nunca más supe nada de ellas. Manuel sintió un estremecimiento al escuchar el nombre de Marta. Todo comenzó a tener más sentido. La mujer en la foto, la mujer a la que había ayudado. Esa era ella, Marta. El vínculo se estaba formando en su mente, como un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Con ese nombre, Manuel se dio cuenta de que la búsqueda no había hecho más que comenzar. Ahora tenía un objetivo claro: encontrar a Elisa, la hija de Marta, y descubrir qué había ocurrido con ella y con su madre. Y, más importante aún, entender por qué los regalos habían comenzado a llegar todos esos años después. Manuel regresó a su casa con el corazón lleno de preguntas, pero también con una determinación renovada. Lo que había comenzado como un simple misterio de los regalos anónimos, ahora se había transformado en algo mucho más grande. La pieza que había estado faltando en su vida durante tantos años, finalmente se había revelado. Y ahora, como un hombre decidido, se enfrentaba a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. En los días que siguieron, se dedicó por completo a investigar sobre Marta y Elisa. Salió más de lo habitual, dejando atrás la soledad de su casa y enfrentando las calles que antes le eran tan familiares. Su primera parada fue la tienda de comestibles donde había hablado con el hombre en el parque. Había una pequeña panadería en la esquina, donde los vecinos solían detenerse a comprar pan fresco. Era un lugar perfecto para obtener información sobre Marta y su hija, porque las personas en ese vecindario se conocían bien, como siempre sucedía en los barrios antiguos. La panadera, una mujer robusta de cabello canoso, lo miró con una curiosidad evidente cuando Manuel entró. Él la saludó con una sonrisa nerviosa, algo poco común en él, pero había algo en su mirada que lo impulsaba a preguntar. «¿Usted recuerda a una mujer llamada Marta? Vivía cerca de aquí, en una casa antigua, hace muchos años. Tenía una hija pequeña, Elisa. Las vi mucho por el barrio, solían venir aquí a comprar pan». La panadera, que se encontraba ajustando la vitrina, se detuvo un momento y lo miró con atención. «Claro que las recuerdo», dijo, con voz suave pero clara. «Eran muy amables, pero siempre muy calladas. Marta venía a menudo, pero se notaba que estaba pasando por algo difícil. Elisa, la niña, siempre fue muy tímida, se pegaba a su madre como si no quisiera separarse ni un segundo. Marta nunca decía mucho, pero yo la veía muy preocupada y cuando pagaba, siempre me agradecía, como si no pudiera dejar de hacerlo». Manuel sintió una leve punzada en el pecho. No era fácil escuchar aquello, especialmente porque su memoria de esos días era difusa. Sin embargo, la imagen de Marta, de esa madre que parecía estar escapando de algo, comenzó a tomar forma con cada palabra que escuchaba. «¿Sabes qué pasó con ellas?», preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía en ese momento. La panadera suspiró y, tras un largo silencio, finalmente habló. «Creo que se mudaron, sí. Fue después de un tiempo, cuando ya no las vi por aquí. Pero no estoy segura de qué pasó exactamente. Nadie más sabe mucho. Marta nunca volvió a aparecer, y la niña, no sé, pero me dijeron que se mudaron a otra ciudad. ¿Por qué lo preguntas?». Manuel agradeció la información, pero no estaba satisfecho. Era como si el pasado de Marta y Elisa estuviera envuelto en un velo, difícil de levantar. Decidió entonces hacer algo que jamás había pensado hacer: ir a la vieja casa donde habían vivido. No tenía muchas esperanzas, pero algo en su interior le decía que allí podría encontrar alguna pista más, algo que le diera más claridad. La casa estaba en la misma calle, un par de bloques más allá.
Era una casa antigua, de madera, con el jardín cubierto de maleza, como si el tiempo también hubiera pasado por ella y la hubiera dejado atrás. La pintura de las ventanas se desvanecía con el sol, y el jardín, alguna vez cuidado, ahora era un cúmulo de plantas salvajes y flores marchitas. Manuel se detuvo frente a ella, respirando profundamente, observando cómo los años habían marcado también el lugar. El sonido de sus pasos sobre el camino de tierra lo hizo sentir como si el tiempo estuviera revirtiendo. Pensó que, de alguna manera, había llegado allí por una razón. El lugar lo conectaba con algo que había estado guardado en su corazón, algo que, aunque trató de olvidar, había estado aguardando para ser desvelado. Se acercó con cautela, recorriendo la casa de afuera hacia adentro. Las ventanas estaban cerradas, y la puerta principal, aunque algo desvencijada, aún parecía firme. No hubo nadie. El vecindario estaba tranquilo, pero esa casa, esa vieja casa, parecía estar esperando que alguien la abriera. El polvo cubría cada superficie y el aire estaba pesado. De alguna manera, todo allí parecía estar suspendido en el tiempo, esperando ser reconocido de nuevo. Mientras caminaba alrededor de la casa, una pequeña nota, amarillenta por el paso de los años, llamó su atención. Estaba atada a un poste de la cerca que rodeaba la propiedad. Manuel se acercó con rapidez y la desató, sintiendo que sus manos se volvían más temblorosas con cada segundo que pasaba. La nota, escrita a mano, decía: «Gracias por salvarnos ese día. No olvidamos lo que hiciste». El nudo que Manuel había sentido en su pecho se convirtió en una presión aún más fuerte. Esa nota, tan simple, tan cargada de gratitud, lo golpeó con una fuerza inesperada. Era como si el pasado lo estuviera alcanzando con la misma velocidad con la que él intentaba recordar. Sintió una oleada de emociones mezcladas con confusión y un anhelo por descubrir la verdad detrás de todo esto. En ese instante se dio cuenta de algo. La historia no estaba completa y tal vez nunca lo estaría hasta que él encontrara las respuestas que había estado buscando. Y lo que estaba claro era que, aunque las piezas del rompecabezas seguían dispersas, la mujer y su hija Marta y Elisa nunca lo habían olvidado. Quizás, solo quizás, todo lo que había hecho por ellas, todo lo que había representado en su vida, estaba esperando ser reconocido, y en ese día tan especial, esas respuestas finalmente comenzaban a tomar forma. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo estuviera también reflejando la pesada carga emocional que había caído sobre los hombros de Manuel. Tras encontrar la nota en la vieja cerca de la casa de Marta, no pudo dormir. Las palabras simples que allí se leían se repetían una y otra vez en su mente. No olvidamos lo que hiciste. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué parte de él, de su vida, estaba a punto de ser revelada? Decidido a resolver el enigma de una vez por todas, Manuel comenzó a preguntar más, a indagar en cada rincón de su vecindad, a buscar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre Marta y su hija, Elisa. Pero algo seguía estando en las sombras, algo profundo que lo incomodaba y que lo empujaba a ir más allá de lo que había imaginado. No iba a detenerse ahora, no, cuando la conexión con el pasado parecía tan fuerte, tan real. Fue entonces que, tras semanas de búsqueda infructuosa, se encontró frente a la hija de Marta. No la había buscado directamente, pero por una serie de coincidencias, un amigo le había hablado de una mujer que vivía en las afueras del pueblo. Una mujer que nunca hablaba de su pasado, pero que sin embargo había sido vista en varias ocasiones cerca del parque donde Manuel había encontrado a Marta y su hija tantos años atrás. Una tarde, después de caminar durante horas, Manuel llegó a una pequeña casa en las colinas.
Era una construcción modesta pero cálida, con flores en las ventanas y una cercanía tranquila que contrastaba con la soledad de su propia vivienda. Al acercarse, vio a una mujer sentada en el porche, mirando el atardecer. Su cabello, largo y oscuro, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando la mujer levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Manuel, y fue en ese momento cuando algo en su interior se iluminó. Esa mujer no era otra que Elisa, la niña que él había ayudado tantos años atrás. Elisa lo miró fijamente. Su rostro se suavizó al instante, y sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia él. Manuel se quedó inmóvil, incapaz de mover un solo músculo, como si el mundo estuviera suspendido en ese momento. Sin embargo, en el rostro de Elisa, algo le pareció familiar. No era solo la cara de la niña que había visto años atrás, era algo más. Había algo en su mirada, algo que conectaba esa imagen con la foto de la mujer y su hija que había encontrado en su casa. Elisa, ahora adulta, lo reconoció al instante. ¿Eres tú?, preguntó ella, su voz quebrada por la emoción. ¿Eres el hombre que nos ayudó? Manuel la sintió lentamente, con una sensación de incomodidad creciente. Era un momento cargado de significado, de emociones contenidas que ahora, por fin, salían a la superficie. No podía evitar sentir que el destino lo había traído aquí, frente a esta mujer que nunca había olvidado lo que él había hecho. Pero las palabras le faltaban, y por un momento solo pudo mirarla. «Soy yo», dijo finalmente, su voz suave y quebrada. No sabía que seguirías recordando». Elisa sonrió tristemente, y con una leve risa añadió, «Mi madre nunca dejó de recordarlo. Siempre decía que, si alguna vez había algo por lo que debíamos agradecerle a alguien, era a ti. Todo lo que hiciste por nosotras, todo lo que nos diste cuando más lo necesitábamos, fue un acto de bondad que nunca olvidó». Manuel sentía como si algo se rompiera en su interior. Esas palabras, esa revelación, lo golpeaban con una fuerza inesperada. La mujer de la foto, la que él había ayudado, no solo le había dejado una huella profunda en su corazón, sino que su hija, Elisa, había vivido toda su vida con esa misma gratitud. El tiempo no había borrado ese gesto de humanidad, y eso lo llenaba de una emoción que apenas podía contener. «Yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer en esa situación», dijo Manuel, su voz llena de humildad. «No era para tanto. No sé por qué sigues recordando algo tan simple». Elisa lo miró con una intensidad que lo dejó sin palabras. «Para mí y para mi madre nunca fue algo simple. Tú no sabes lo que significaba para ella y lo que significa para mí. Lo que hiciste fue un acto de generosidad pura, y mi madre, antes de morir, me dijo que debía agradecerte. No solo por lo que hiciste por nosotras, sino por habernos dado la esperanza cuando más la necesitábamos». El silencio que siguió fue profundo y lleno de significados que solo ellos podían comprender. Elisa se sentó en un banco cercano, invitando a Manuel a acompañarla. Cuando él lo hizo, ella continuó hablando, con una voz baja pero llena de emoción. «Mi madre me dejó claro que, mientras tú vivieras, nunca estarías solo en la fecha en que nos salvaste. Ella me pidió que, si alguna vez yo podía hacer algo por ti, lo hiciera. Ese fue su deseo, que nunca estuvieras solo en ese día». Manuel se quedó en silencio mirando al suelo. La revelación lo dejó atónito, y las palabras de Elisa calaban profundamente en su ser. La mujer que había ayudado tantos años atrás había hecho una promesa que él nunca imaginó que alguien cumpliría. No solo eso, sino que el amor y la gratitud de Marta habían sido transmitidos a su hija, y esa hija, ahora adulta, lo estaba cumpliendo. Elisa, viendo su mirada perdida, añadió, «No quería hacer esto por obligación.
sino porque mi madre me enseñó a ser agradecida. Siempre nos enseñó a valorar a las personas que nos ayudaron, y tú, Manuel, siempre serías parte de nuestra vida, incluso cuando ella ya no estuviera. Manuel se quedó mirando a Elisa, con los ojos nublados por las lágrimas. Ahora entendía el sentido de esos regalos, esos pequeños gestos anónimos que llegaron cada año a su puerta. No era un acto de caridad, ni algo que podía tomarse a la ligera. Era una promesa, un legado de gratitud y amor que se había mantenido vivo durante todo este tiempo, y él, por fin, estaba descubriendo que no estaba tan solo como siempre había pensado. Manuel se quedó en silencio, procesando las palabras de Elisa. El peso de todo lo que había escuchado comenzaba a asentar en su pecho. El amor y la gratitud de Marta, su deseo de que él nunca estuviera solo, las pequeñas promesas hechas años atrás. Todo eso estaba empezando a cobrar vida de una manera que él nunca había imaginado. Pero había algo más, algo que Elisa mencionó, que dejó a Manuel completamente sin palabras. «Mi madre», comenzó Elisa, su voz suave pero firme, «me hizo prometer que mientras tú estuvieras vivo, cada año, el 17 de septiembre, nunca estarías solo. Era su manera de asegurarse de que lo que hiciste por nosotras no se olvidara». Manuel la miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La fecha. Ese 17 de septiembre. Ese día que durante tantos años había sido tan simple para él, ahora se convertía en el centro de todo lo que había estado sucediendo. De alguna manera, ese día había sido un punto de inflexión, no solo en su vida, sino también en la de Marta y Elisa. La promesa hecha por Marta que él no conocía le daba sentido a cada regalo, a cada gesto anónimo que había llegado a su puerta. Entonces, Manuel empezó a hablar, su voz quebrada por la emoción que lo invadía. ¿Cada uno de esos regalos fue parte de esa promesa? Elisa asintió, con los ojos llenos de una tristeza suave, pero llena de significado. Sí, mi madre me dijo que si algún día ella no podía entregarte el regalo, yo debía hacerlo. Siempre fue su forma de honrar lo que hiciste por nosotras. Y yo he seguido esa promesa todos estos años. No es solo un gesto, Manuel. Es la forma en que mi madre quería mostrarte su gratitud, y también la mía. Las palabras de Elisa calaban hondo en Manuel, y por un momento se quedó en silencio, con los ojos fijos en el horizonte. Sentía que algo se estaba transformando en su interior, como si el peso de todos esos años de soledad y silencio se estuviera desmoronando lentamente, dejando espacio para una nueva sensación. El sentimiento de que su vida, de alguna manera, había tocado la vida de otra persona de forma profunda y duradera. La bondad que había sembrado años atrás, sin esperar nada a cambio, ahora regresaba a él, de una forma que jamás hubiera imaginado. Mi madre me decía siempre, continuó Elisa, que las promesas verdaderas no se rompen, no importan los años ni las circunstancias. Aunque ella ya no estuviera aquí, su palabra seguía viva. Y tú nunca debiste sentirte solo en esa fecha. Sabía que lo necesitabas, aunque no lo dijeras. Manuel sintió como una emoción contenida lo invadía por completo. Un nudo en la garganta lo hizo tragar con dificultad. La tristeza que había sentido durante tantos años, esa sensación de estar olvidado, de que su vida había perdido todo significado, comenzaba a desvanecerse. Ahora entendía que, aunque él no lo supiera, alguien había estado pensando en él todos esos años. Su gesto, su sacrificio en ese día lluvioso, no había caído en el vacío. No había sido un acto insignificante. Para Marta y Elisa había sido el principio de una gratitud infinita. Elisa lo miró con comprensión, como si pudiera leer lo que pensaba, y añadió suavemente: «Mi madre siempre decía que si alguna vez necesitabas ayuda, sería en este día. Así que yo he cumplido su promesa.
pero no solo porque debía hacerlo. Lo he hecho porque siempre supe que de alguna manera tú también necesitabas saber que no habías sido olvidado. Las palabras de Elisa llegaron a Manuel como una corriente cálida que lo envolvía por completo. Nunca había imaginado que el amor y la gratitud de una madre, años después de su muerte, podían tener el poder de sanar tantas heridas acumuladas. La promesa de Marta, esa promesa que había quedado suspendida en el tiempo, había cumplido su propósito, no solo como un gesto de agradecimiento, sino como un puente entre su pasado y su presente. «Elisa», murmuró Manuel, con la voz quebrada por la emoción. No sabía que me recordaban tanto, que mi vida había tenido un impacto tan grande en ustedes». Elisa, con una suave sonrisa en el rostro, se inclinó hacia él y le tomó la mano con ternura. «Tú siempre fuiste parte de nuestra historia, Manuel, y aunque te sentiste solo, nosotros nunca dejamos de recordarte, porque las promesas verdaderas son eternas». Manuel cerró los ojos un momento, sintiendo que todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su vida y su solitaria existencia, estaba siendo desmentido, transformado en algo más grande, algo lleno de significado, de amor y de gratitud. No solo de Marta, sino también de Elisa, que había continuado la tradición de su madre. Y esa promesa, que había sido hecha tantos años atrás, se había convertido en un lazo inquebrantable entre ellos. «Gracias, Elisa», dijo con la voz temblorosa. «Gracias por devolverme algo que pensaba perdido. Gracias por cumplir la promesa de tu madre». Elisa lo miró profundamente, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y gratitud. «No tienes que agradecernos, Manuel. Este fue el propósito de nuestra vida, recordarte. Y ahora que lo hemos hecho, sabemos que nunca estuviste solo». Esa noche, al regresar a su casa, Manuel no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. El peso de la soledad, que había sido su compañero durante tantos años, había comenzado a desvanecerse. Ahora sentía que algo había cambiado en él, algo profundo. Sabía que, aunque el futuro fuera incierto, ya no estaría solo. La promesa de Marta y Elisa lo había alcanzado, y en ese gesto silencioso él había encontrado la redención que tanto había buscado. La noche había caído por completo, pero para Manuel el peso de la oscuridad ya no era el mismo. Mientras caminaba hacia su casa, algo había cambiado en su interior. La sensación de soledad, que durante tantos años había sido su única compañía, ya no era tan profunda ni tan implacable. Esa tarde, en la casa de Elisa, había encontrado algo que nunca esperó. La certeza de que alguien, después de todo, lo recordaba, lo había buscado, y sobre todo, le había devuelto un pedazo perdido de sí mismo. Al llegar a su casa, Manuel se sintió extraño al entrar por la puerta. El lugar, que siempre había sido un refugio vacío, ahora parecía estar lleno de significado. La casa, que antes era simplemente un espacio frío y silencioso, había adquirido un nuevo propósito, algo que nunca había esperado. Los recuerdos de su esposa, los momentos compartidos con ella, todo eso seguía vivo, y ahora, en este nuevo capítulo de su vida, había algo más. El cariño y la gratitud de alguien que había sido tocado por su bondad, muchos años después de su intervención. Se dirigió a la mesa del comedor, donde había dejado la foto de Marta y Elisa. La foto, aunque algo desvaída por el paso del tiempo, parecía más vibrante ahora, más significativa. Manuel la observó por un largo momento, como si cada detalle de la imagen estuviera contándole una nueva historia. Ese rostro, esa sonrisa de Marta, tan llena de gratitud, parecía ahora una bendición. Elisa, la niña que había sido tan frágil y pequeña en sus recuerdos, ahora era una mujer adulta, fuerte, que había continuado el legado de su madre.
La gratitud de Marta había sido transmitida no solo en los regalos, sino en la dedicación de Elisa, quien había cumplido una promesa que había sido más que un simple acto de recuerdo. Manuel se sentó en su silla, las manos apoyadas sobre la mesa. La luz suave de la lámpara iluminaba la habitación, creando sombras largas que se extendían por las paredes. Se dio cuenta de que, durante años, había vivido con la idea de que su vida no había tenido importancia, de que había sido un espectador, una figura ausente. Pero ahora entendía que, aunque no había sido el centro de las historias de los demás, su vida había tocado la de personas que, de alguna manera, lo habían hecho sentir menos invisible, y eso lo llenaba de una emoción tan profunda que casi le costaba respirar. Se levantó de la silla y fue hasta la ventana. Miró hacia la calle vacía, iluminada apenas por las luces distantes de las farolas. Algo en el aire estaba diferente. Era como si todo, incluso el mundo exterior, hubiera cambiado con la revelación que acababa de vivir. El pasado, aunque doloroso y lleno de soledad, no había sido inútil. Había sido la semilla de algo más grande, algo que estaba creciendo, quizás sin que él siquiera lo supiera. «Mi vida no ha sido en vano», murmuró para sí mismo, como si esas palabras pudieran darle la confirmación que tanto había buscado durante años. «Alguien me ha recordado. Alguien me ha hecho ver que aunque el tiempo pase, las buenas acciones no se olvidan». En ese momento, la puerta de su casa se abrió, y el sonido de un paquete tocando el suelo lo hizo girar bruscamente. Al principio pensó que era solo una ilusión, pero al acercarse vio algo familiar, el mismo lazo rojo. El paquete estaba allí, frente a su puerta, en el mismo lugar donde siempre llegaba. Pero esta vez no era lo único. Al lado del paquete, en el umbral, había un sobre. El sobre era diferente, mucho más grande que los anteriores. Sin pensarlo, Manuel lo tomó en sus manos. El sobre estaba sellado con cuidado, y su textura era diferente, más gruesa, más importante. Sin pensarlo lo abrió, y al instante sus ojos se encontraron con una carta escrita a mano. «Manuel», decía la carta, con una caligrafía clara y elegante. «Hoy, en este día que siempre ha sido especial para nosotros, quiero agradecerte nuevamente. Mi madre nunca olvidó lo que hiciste, y yo tampoco. Años han pasado, pero tu bondad nos ha acompañado todos estos años. Te debo todo, Manuel. Hoy quiero que sepas que no solo eres importante para mí, sino que lo eres para el mundo. Eres la razón por la que mi vida tiene sentido. Gracias por todo». Manuel quedó allí, con la carta en las manos, incapaz de mover una sola parte de su cuerpo. Las palabras de Elisa, tan sencillas, pero tan llenas de emoción, lo desbordaron por completo. En ese momento no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a brotar. Sentía una mezcla de alivio, gratitud y una felicidad tan profunda que nunca había imaginado sentir. Por fin, las piezas del rompecabezas se encajaron. Por fin entendió lo que había estado sucediendo todo este tiempo. Los regalos no solo eran un gesto de agradecimiento, eran una forma de devolverle la humanidad que él pensaba que había perdido. Cada regalo, cada objeto dejado en su puerta, era una forma de decirle que no había sido olvidado, que su vida, aunque llena de sombras, había dejado una huella que seguiría viva en el tiempo. Y entonces, mientras sostenía la carta con la mano temblorosa, Manuel sonrió. No era una sonrisa triste ni vacía, como tantas veces había tenido en su rostro. Era una sonrisa llena de vida, de esperanza renovada. Había descubierto, al fin, que las promesas no solo se hacen en el pasado, sino que también se cumplen en el presente. La mañana siguiente llegó como un soplo de aire fresco. Manuel despertó antes que el reloj marcara las 6. Algo que no sucedía desde hace años.
El peso de la carta en sus manos aún permanecía en su mente, como un recordatorio constante de lo que acababa de descubrir. La gratitud de Elisa, las palabras de Marta, la promesa cumplida, todo eso lo había transformado de una manera que él no había anticipado. El misterio de los regalos y el vacío de su vida, que siempre lo habían acompañado, parecían ahora desvanecerse en la luz de una nueva comprensión. Se levantó de la cama, sintiendo una energía que no había experimentado en mucho tiempo. La casa, que antes parecía tan vacía y callada, ahora estaba llena de un leve murmullo, como si los ecos de su vida pasada finalmente estuvieran encontrando su lugar en el presente. Manuel se dirigió a la cocina y preparó su desayuno, pero algo era diferente. No solo estaba más animado, sino que se sentía más conectado con el mundo que lo rodeaba, algo que nunca pensó que volvería a experimentar. En las semanas siguientes, Manuel comenzó a salir más de su casa. Ya no era solo una rutina diaria de caminar por la calle o sentarse en la ventana a mirar la vida pasar. Ahora comenzaba a participar en actividades del vecindario. Se encontraba con viejos amigos, los saludaba con un entusiasmo que sorprendía a todos, incluso a él mismo. Parecía que las pequeñas acciones que había dado por perdidas se estaban recobrando y con ellas la sensación de pertenecer. El taller de la esquina, donde había pasado horas conversando con su amigo de toda la vida, le ofreció un lugar donde volver a sentirse útil. Empezó a ayudar con pequeños trabajos, restaurando muebles viejos y reparando cosas en las casas de los vecinos. Nunca imaginó que sería tan fácil volver a ser parte de algo tan simple, pero significativo. La conexión que había perdido durante tanto tiempo, tanto con su comunidad como consigo mismo, comenzaba a restablecerse poco a poco. Elisa, por su parte, comenzó a visitarlo más a menudo. Ya no era solo un cumplimiento de la promesa de su madre. Ahora, su relación con Manuel se estaba forjando a través de una amistad genuina, un vínculo nacido de años de silencio, pero también de la gratitud compartida. Cuando ella venía, siempre traía historias de su madre, que Manuel escuchaba con atención. Conversaban por horas sobre la vida, sobre los recuerdos, sobre las decisiones que habían tomado. Los relatos de Elisa eran profundos y llenos de amor por su madre, pero también reflejaban un deseo de sanar las heridas del pasado. Y Manuel, ahora, sentía que podía abrirse más que nunca, compartir sus propios recuerdos y emociones, como si esas puertas cerradas finalmente pudieran abrirse sin miedo. Las visitas de Elisa no solo eran para Manuel un consuelo, sino también un despertar a lo que había dejado atrás en su vida. Cada historia que compartían, cada momento de risa o de silencio, comenzaba a formar una base sólida sobre la que podía edificar algo nuevo. Ya no era el hombre solitario que vivía con la culpa de haber olvidado los gestos de bondad que había hecho. Ahora, su vida tenía una nueva perspectiva, como si estuviera viendo el mundo a través de unos ojos diferentes, más brillantes y llenos de esperanza. Una tarde, después de uno de esos encuentros, mientras Elisa se despedía, ella le ofreció una sonrisa cálida. Pero había algo en sus ojos, una dulzura que parecía abarcar todo el espacio entre ellos. «¿Sabes?», dijo ella con voz suave, «te he estado observando, y me parece que, a pesar de lo que has pasado, has encontrado una forma de volver a vivir. Mi madre estaría tan orgullosa de ti, yo también». Manuel la miró por un momento largo, con los ojos humedecidos, pero esta vez, en lugar de sentir tristeza, sintió una paz que no había sentido en años. «Gracias, Elisa», dijo con humildad. «Nunca pensé que podría ser tan feliz después de todo lo que he vivido. Pero tú me has mostrado que siempre hay algo por lo que luchar. Gracias por cumplir la promesa de tu madre, pero también por darme la oportunidad de ser parte de tu vida». Ella asintió,
tocándole suavemente el brazo. No fue solo la promesa, Manuel, fue que siempre estuviste presente en mi vida, en mi corazón, y eso no tiene precio. Esas palabras resonaron en él, y por primera vez en mucho tiempo, Manuel no sintió el vacío que tanto lo había acompañado. No solo había encontrado el consuelo de ser recordado, sino también el consuelo de haber sido parte de la vida de alguien más, de haber hecho una diferencia, aunque pequeña, en el mundo de otra persona. A medida que pasaban los meses, la transformación de Manuel fue visible. Se convirtió en alguien más activo en su comunidad, no solo como un hombre que buscaba llenar su tiempo, sino como un hombre que había redescubierto su propósito. Ya no vivía para sí mismo, sino para los demás, para los momentos pequeños que, en su juventud, solían ser tan significativos. La gente que lo conocía comenzó a notarlo. Sus vecinos lo saludaban con una sonrisa más cálida, y él respondía con el mismo afecto. Su taller de restauración de muebles creció, y las horas que pasaba allí se convirtieron en una forma de sanar el alma, de conectarse con las piezas rotas y reconstruirlas, al igual que él mismo estaba siendo reconstruido. El tiempo pasó, y cada vez que el 17 de septiembre llegaba, Manuel sentía que la fecha ya no era un recordatorio de su soledad, sino una celebración de todo lo que había ganado. Y aunque no esperaba nada, nunca dejó de esperar con una sensación cálida cuando esa fecha llegaba. Elisa, siempre atenta, nunca olvidó la promesa hecha por su madre. Finalmente, Manuel comprendió algo esencial. La vida nunca deja de darnos oportunidades para empezar de nuevo. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuán profundo se haya sentido el dolor de la soledad. Lo importante es lo que hacemos con ese tiempo, lo que decidimos hacer con las conexiones que nos quedan y cómo elegimos abrirnos a la vida, una vez más, con esperanza. El tiempo, ese enemigo implacable que tantas veces había marcado la vida de Manuel, parecía haber adoptado una nueva forma en su vida. Ya no era una sombra opresiva que lo seguía a cada paso, sino un compañero que le enseñó a apreciar la belleza de cada día, de cada conversación, de cada gesto simple pero lleno de significado. La relación entre él y Elisa había evolucionado más allá de las promesas del pasado. Ya no era solo un lazo de agradecimiento, sino un vínculo genuino, hecho de respeto, confianza y cariño. Lo que al principio parecía ser solo un acto de retribución, se había convertido en una amistad verdadera, algo que ni el tiempo ni la distancia podrían quebrantar. Elisa, por su parte, comenzó a invitar a Manuel a su casa con más frecuencia. Las visitas ya no eran esporádicas ni condicionadas por la fecha, sino que se volvieron parte de la rutina de ambos. Se sentaban en el pequeño jardín trasero de la casa de Elisa, rodeados de flores y plantas que ella misma cultivaba. Manuel observaba cómo Elisa se ocupaba de cada planta, cómo cuidaba con esmero lo que alguna vez su madre había iniciado, y eso lo conmovía profundamente. Era como si ella, al igual que él, estuviera restaurando algo que el tiempo había tocado con su mano. Elisa, que había sido esa niña pequeña y vulnerable, ahora era una mujer que reconstruía no solo su vida, sino también los recuerdos de su madre. A veces, cuando Manuel la observaba trabajar, se perdía en sus pensamientos, recordando aquellos días lejanos en que él mismo había sido joven, lleno de sueños y esperanzas. A veces, cuando veía la sonrisa de Elisa, tan parecida a la de su madre, se preguntaba por qué las cosas habían tenido que suceder como lo hicieron, por qué el destino lo había llevado por ese camino lleno de soledad y de silencios. Pero luego, cuando ella lo miraba y le sonreía, se daba cuenta de que, aunque el pasado nunca podría ser cambiado, lo que realmente importaba era lo que hacían con el presente. Una tarde, después de un largo día de trabajo en su taller, Manuel decidió ir a visitar a Elisa. Cuando llegó,
fue recibido con la calidez de siempre. Elisa le sonrió de una manera especial esa vez, como si estuviera esperando algo. La invitó a entrar y, mientras Manuel se sentaba en una de las sillas de la cocina, Elisa se dirigió al rincón donde siempre guardaba los objetos que había heredado de su madre. «Hoy tengo algo para ti», dijo Elisa con una expresión que denotaba una mezcla de emoción y serenidad. Manuel la observó con curiosidad mientras ella sacaba una caja de madera, una pequeña caja que había estado guardada durante años en un estante. La abrió lentamente, y dentro de la caja había un pequeño objeto envuelto cuidadosamente en un paño de lino. Elisa lo sacó con delicadeza, y cuando lo mostró a Manuel, éste se sorprendió. Era un reloj de bolsillo antiguo, con la carcasa de plata ligeramente desgastada por el paso del tiempo. Pero lo que realmente lo hizo especial era la inscripción que estaba grabada en la parte posterior. Manuel, al ver las palabras, no pudo evitar que una emoción profunda lo invadiera. «Gracias por darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Con amor, Marta y Elisa». El reloj, que aparentemente era solo un objeto más, se convirtió en algo mucho más grande, mucho más significativo. Era el símbolo del agradecimiento de Elisa y su madre, pero también representaba todo lo que había sucedido entre ellos a lo largo de los años. La promesa cumplida, la transformación de una vida, el regreso del amor que parecía perdido. Todo eso estaba ahora encerrado en ese pequeño objeto que parecía ser la pieza final en un rompecabezas que había estado incompleto durante tanto tiempo. «Este reloj era de mi madre», explicó Elisa con la voz quebrada por la emoción. «Ella lo llevaba siempre consigo, y antes de morir me dijo que si alguna vez encontraba la manera de agradecerte, te lo daría. Porque para ella lo que hiciste por nosotras no fue solo un acto de bondad, fue lo que nos dio la oportunidad de seguir adelante». Manuel se quedó en silencio, mirando el reloj con una mezcla de gratitud y asombro. La fragilidad del momento, la intensidad de lo que había vivido y lo que ahora tenía entre sus manos, le hizo comprender algo profundamente importante. No solo estaba siendo reconocido por lo que había hecho, sino que, a través de este gesto, estaba recuperando la parte de sí mismo que había perdido. Su valor, su importancia y la certeza de que, al final, las promesas y los gestos de amor nunca se pierden. «Lo que hiciste no fue solo salvarnos», continuó Elisa, mirando a Manuel con ojos llenos de gratitud. «Nos diste una nueva vida. Y este reloj, con esta inscripción, es mi manera de decirte que siempre estaremos agradecidas». Manuel, con el corazón lleno de emoción, no pudo evitar que una lágrima solitaria rodara por su rostro. Por primera vez en tantos años, sentía que las piezas de su vida estaban finalmente encajando. No había más preguntas, no había más dudas, solo había un agradecimiento profundo y una paz que lo envolvía. «Este reloj lo guardé toda mi vida, con la esperanza de poder entregártelo algún día», dijo Elisa, mientras él tomaba el reloj de sus manos. «Es más que un objeto, es nuestra historia, nuestra gratitud, nuestro legado». Manuel asintió sin palabras. El reloj tan pequeño y tan simple era ahora el mayor símbolo de su vida, el recordatorio de que, aunque el tiempo pase, las buenas acciones nunca se olvidan. Y con ese reloj en sus manos, Manuel sentía que había recuperado lo que más había deseado: el amor y el reconocimiento de quienes alguna vez había tocado con su bondad. La tarde que siguió a la entrega del reloj fue silenciosa, pero llena de un peso emocional que Manuel no había experimentado en años. El reloj de bolsillo, ahora guardado cuidadosamente en su escritorio, brillaba con una nueva luz. No era solo un objeto de valor material, representaba años de promesas cumplidas, de vidas tocadas por un gesto de bondad que se había transmitido de generación en generación.
Esa noche, Manuel se recostó en su cama, mirando al techo con los ojos abiertos, como si el reloj colocado sobre la mesa estuviera de alguna manera vigilando sus pensamientos. No podía evitar sonreír al recordar el rostro de Elisa, con sus ojos brillando de emoción y gratitud. Ella había cumplido la promesa de su madre, pero lo que había comenzado como un acto de generosidad simple y desinteresado, ahora había transformado la vida de ambos, de formas que él no podía haber anticipado. A pesar de todos los años de soledad, Manuel comprendió que nunca había estado realmente solo. Aunque su esposa, Elena, ya no estaba con él, aunque el tiempo había dejado huellas profundas en su vida, siempre hubo alguien pensando en él. Marta, aquella madre que él había ayudado en un momento de desesperación, y su hija Elisa, que había seguido su legado, se convirtieron en los hilos invisibles que conectaron su vida con algo más grande, más profundo. El día siguiente, el 17 de septiembre, llegó como una continuidad de lo que ya había sucedido, pero con un toque nuevo. Ya no era solo el día de la promesa, el día de los regalos misteriosos. Ahora, para Manuel, era el día en que todo había cobrado sentido. La vida, con todos sus altibajos, sus silencios y sus preguntas, le había dado una respuesta que nunca imaginó. A la mañana siguiente, Elisa llegó a su casa tal como había prometido. Pero esta vez no dejó el paquete en la puerta. No hubo más secretos ni silencios. Esta vez Elisa tocó la puerta, y cuando Manuel abrió, la vio allí, con una sonrisa cálida y sincera, sosteniendo en sus manos una pequeña caja. «Hoy», dijo Elisa con suavidad, «quiero darte algo más, Manuel, algo que no te dejé el año pasado». Manuel la miró por un momento, sin poder ocultar su sonrisa. «Sabes que no tienes que darme nada más. Lo que ya has hecho es más que suficiente». Pero Elisa le insistió, con una ternura que solo ella podía transmitir. «Este es el último regalo, pero no es solo un regalo. Es una forma de cerrar un ciclo que comenzó hace muchos años y que finalmente ahora está completo». Manuel la observó abrir la caja y en su interior encontró una pequeña placa de metal. Al principio no entendió bien lo que era, pero cuando la levantó, leyó lo que estaba grabado en ella. Las promesas verdaderas no caducan. El reloj, la foto, los regalos. Y todo había sido una serie de actos que, en su conjunto, formaban un legado de gratitud y amor. Esa placa, tan sencilla, tan discreta, era el cierre de un ciclo que Manuel había vivido sin saber realmente lo que significaba hasta ese momento. Las promesas, esas promesas que una vez parecieron perdidas, ahora vivían dentro de él, dentro de su historia, y se transformaban en algo mucho más grande que él mismo. Elisa, viendo la mirada de Manuel, comprendió todo lo que él sentía. «Mi madre me enseñó que las promesas no son solo palabras vacías, son acciones que perduran, son gestos que nos hacen recordar lo que realmente importa. Y tú, Manuel, nunca estuviste solo, nunca lo estuviste». Con esas palabras, Manuel sintió una paz profunda que lo invadió por completo. Ya no había más preguntas, ya no había más dudas. Todo lo que había sido dolor, abandono y soledad ahora había encontrado su lugar. No solo fue un acto de bondad lo que había hecho por Marta y Elisa, sino que su vida, con todo lo que había vivido, había sido parte de un proceso mucho más grande de amor, de humanidad compartida. Elisa y Manuel se quedaron en silencio por un momento, contemplando la placa, como si fueran las palabras finales de una historia que ahora, por fin, había llegado a su fin. Luego, Elisa rompió el silencio con una risa suave. «Mi madre siempre decía que las promesas no caducan, y ahora sé que ella tenía razón.
Tú nunca olvidaste a mi madre, y nosotros nunca te olvidamos. Manuel, con la voz entrecortada por la emoción, asintió lentamente. Nunca olvidé nada. Nunca olvidé lo que hice por ustedes. Pero ahora entiendo que ustedes nunca me olvidaron, y eso es lo que realmente importa. El sol comenzaba a ponerse, y los últimos rayos de luz se filtraban a través de la ventana. La casa de Manuel, que había estado llena de sombras y silencio durante tanto tiempo, ahora estaba iluminada por una calidez nueva. Esa calidez que solo se puede sentir cuando el alma ha sido tocada por algo más grande que uno mismo. Cuando el amor y la gratitud, que parecían perdidos, regresan para mostrarnos que, al final, nunca estamos realmente solos. Con Elisa a su lado, Manuel miró hacia el futuro con una sensación de serenidad que nunca había conocido. La promesa de Marta, cumplida con tanto amor por su hija, lo había transformado. Y aunque la vida seguiría su curso, Manuel sabía que siempre habría algo más esperando por él, algo que nunca desaparecería, el eco de una promesa verdadera. Las promesas verdaderas no caducan. Fin de la historia.